Noches con la pandemia, con el COVID, mientras en nuestro país se registró un nuevo pico, ¿no?, de 81.210 casos. En el mundo también se dan cifras similares. Muchos apuntan al tema de las reuniones de fin de año. Esto, sin lugar a dudas, con una cepa o una variante tan contagiosa, hizo que se dispararan los números. En Estados Unidos superó el 1.000.000 de contagios. Es una barbaridad. Sí, lo mismo pasó en Francia, en España, digamos, se están dando números muy altos, por suerte, con menor cantidad de muertes y menor cantidad de internaciones o de casos graves, sobre todo en aquellos lugares donde la población tiene vacunación completa. Pero bueno, nos vamos a quedar ahí en Estados Unidos, puntualmente en esta ciudad, en New York City, para hablar con Mauricio Zabalza, periodista allí, para que nos cuente un poco cómo están viviendo y afrontando esta situación y si hay alguna medida en particular que se esté pensando para las próximas horas. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Muy bien. Un poco de frío en la ciudad de Nueva York. Sí, ¿no? 6 grados bajo cero, sensación térmica, le cuento. Como la primera Aparte vez que saliste al aire con ese gorrito. O con uno parecido. Además te digo algo, mirá. Estoy solo, completamente solo, porque claro, ¿quién va a andar con este frío, no? En esta ciudad. Y bueno, sí, aumentó mucho. Esto empezó en realidad después del Día de Acción de Gracias, que fue el último fin de semana, el último jueves de noviembre, donde la gente se empezó a mover, empezó a tomarse colectivos, aviones, de todo, y justo entró la variante Omicron y realmente hizo estragos. De hecho, se juntaron algunos días y se juntó 1.000.000 de personas nuevas de casos, pero lo cierto es que hay una media de 540, 550.000 por día, ¿no? La buena noticia es que los hospitalizados no aumentaron tanto en realidad, y los muertos tampoco. Estamos hace ya rato todos los días con 1.200, 1.300, que es una barbaridad realmente, pero no ha crecido en relación a lo que crecieron los casos, ¿no? Y esa me parece que por ahí es la noticia buena de esta variante, que sobre todo los que están vacunados realmente la pasan como si fuera un resfrío, ¿no? Mauricio, sí. ¿Aumentó la vacunación teniendo en cuenta que ahora hay muchos más casos y había resistencia de parte de un grupo importante allá de antivacunas? Quería saber si esto disparó un poco la conciencia de esta gente y se fueron a vacunar. Mira, aumentó así, poquito. Claro. De ese 59% se fue a 62%. ¿Y por qué? Porque empezaron a dar $100 en todos lados, sobre todo a... Eso te iba a preguntar, si seguían incentivando con dinero o con promociones a la gente. A la de refuerzo, porque la de refuerzo hay que tener en cuenta, de acuerdo a los estudios que hizo Pfizer y Moderna, que son las vacunas que mandan acá, bueno, parece que la de refuerzo justamente viene muy bien para esta variante y uno no la pasa para nada mal cuando tiene la tercera vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a dar $100 para la de refuerzo. Lo cierto es que esto aumenta porque está claro y uno lo ve a diario. Todo el mundo conoce gente que está infectada en este momento. Es impresionante cómo aumentó. De hecho, el 20% de la policía de Nueva York está infectado. No se saben si van a arrancar las clases porque hay muchos maestros y personas técnicas que van a las escuelas que están justamente con esta variante. Pero viene como un resfrío, que eso es lo bueno, y todos también estamos viendo que los que están cayendo en el hospital realmente son personas que no han sido vacunadas. Y entonces uno dice, bueno, vamos a vacunarnos, ¿no? ¿Y cuál es el rango etario de aquellos que no se están vacunando? ¿Son mayormente gente joven o gente grande que tampoco quiere darse la vacuna? Mira, a nivel nacional te diría que es una mezcla, más jóvenes que personas grandes, pero por ejemplo, si voy a los números en Nueva York, el 91% de las personas mayores de 65 años tienen ya la vacuna de refuerzo incluso. Pero eso no está pasando a nivel nacional, esa es la verdad. Nueva York tiene un 72% general y es un 10% de lo que sería la media nacional. Hay lugares que están todavía con 40 y pico % de vacunas. Me parece que de pronto los líderes van a tener que buscar no solamente la vacuna, sino alguna otra cuestión para poder frenar esto. De hecho, hoy Biden anunció que va a dar 20 millones más de este nuevo remedio que salió, de estas pastillas para el tratamiento. Claro. Así que
de pronto esa es la cuestión. Y los números, de verdad, uno mira 547.000, parecen muchos, pero yo creo que aún son muchos más. ¿Y por qué? Porque se dieron 500 millones de testeos en las casas. Esos no van dentro de la estadística oficial. Así que de pronto son mucho más los que están contagiados, ¿no? Claro, las excusas para no vacunarse siguen siendo esta cosa medio conspirativa de que me van a poner un te chip. ponen un chip para controlarte y no sé qué. Yo he escuchado cada cosa acá realmente. Van desde lo político hasta lo religioso y la cuestión teoría conspirativa. Pero yo le apunto, y uno viendo todo el proceso, a la cuestión política. Esto está claro. Aunque Trump, y vamos a hablar de política, se dio incluso hasta la vacuna de refuerzo. De hecho, fue abucheado hace poco en una entrevista que dio con un presentador de Fox, la cadena conservadora, que lo hizo públicamente cuando él anunció, le preguntaron, ¿te diste la vacuna de refuerzo? Y él dijo sí, y lo abucheó toda la sala. Para que entiendan cómo es la cuestión de algunas personas con el tema de la vacuna y que no dan el brazo a torcer, que no entienden, hasta que caen internados. Claro, pero ¿cuál sería la cuestión política ahí? Porque, digamos, no es que están metiéndonos en la vacuna rusa, ponerle la Sputnik, que te puedo entender que exista. Ahí es toda producción de Estados Unidos. Mirá, la cuestión política para mí arranca, y esto es un análisis que yo estoy haciendo a nivel periodístico personal, cuando mucha gente piensa de que la vacuna no salió antes de la elección para que perdiera Trump. Entonces ya arrancamos mal, ¿no? Desde ese momento. Y después empezó todo el tema de las teorías conspirativas, que yo les digo una cosa, uno las mira y parece que estuviera mirando una revista D'Artagnan del año 80, de la cantidad de tonteras que uno realmente ve, ¿no? Estoy hablando de las novelas de ciencia ficción, a eso voy. Realmente llama la atención y uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Bueno, lo cierto es que mucha gente lo cree, pero ya te digo, hasta que por ahí de pronto terminan internados y uno ve muchas personas en su lecho de muerte que están diciendo yo me equivoqué, hay que darse la vacuna. Pero bueno, para mucha gente lamentablemente es tarde, ¿no? Quiero preguntarte por la repercusión, tú estás ahí en Nueva York, en lo que tiene que ver con los teatros. Hace unos días se supo que tuvieron que suspender The Music Man, que era una de las grandes apuestas con Hugh Jackman, porque él dio positivo. Los otros días escuchaba al productor de Papá por Siempre, la película que todos vimos de Robin Williams, que ahora está la versión musical, diciendo, miren, nosotros no podemos aguantar si tenemos que estar suspendiendo y volviendo y suspendiendo. Salvo que tengan un equipo de backup. Y con la gente que no se anima del todo a venir. ¿Cuál es la situación? Mira, la cuestión es así, hace rato que está el pasaporte sanitario, ¿no? En Nueva York uno si no tiene la vacuna no entra a ningún espectáculo, no entra a comer, no entra a ningún gimnasio, no entra prácticamente a ningún lado. Ahora, fuera de eso, hace un mes que ya la gobernación de New York decretó emergencia, viendo lo que podía pasar, no tanto por la variante Omicron que no había entrado, sino por lo que podía pasar con el tema de las fiestas. Hay que tener en cuenta que Nueva York es un lugar de turismo a nivel nacional también, no solo internacional para las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Teniendo en cuenta eso, empezó la variante Omicron y empezaron la cuestión de los contagios. ¿Qué pasó? Algunas empezaron a cerrar y como el barbijo es obligatorio hasta el 15 de enero, algunas directamente suspendieron hasta el 15 de enero las funciones. Y algunas dejaron de ser. Por ejemplo, el famoso espectáculo Christmas Espectacular de las Roquettes en el Radio City Hall, directamente suspendió hasta el año que viene. Ese espectáculo tiene 90 años, bueno, suspendió hasta el año que viene porque no podían sostener esta cuestión. Y así va todo, ¿no? Estamos todos, pareciera que hemos vuelto para atrás un montón de pasos, por eso a aquellos que estamos vacunados no entendemos la cuestión, porque decimos de pronto la solución de la vacuna. Por eso te estoy diciendo que me da la impresión de que los líderes van a tener que buscar cuestiones alternativas, porque si hay un porcentaje que no se quiere vacunar, realmente va a ser difícil que esto se termine de ir. Ahora está saliendo una variante nueva en Francia y realmente todos estamos preocupados a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo es la vida de esta gente, digamos, si es que son tan estrictos con el tema del pase sanitario, a aquellos que son antivacunas? No les importa no poder ir a ver un espectáculo y un partido. Bueno, dejando de lado el teatro, también hay mucha actividad deportiva, muchos que son fanáticos del deporte. Dice, bueno, no puedo ir a ver un partido de béisbol, un partido de fútbol americano. Y a mucha gente le enoja, pero hubo algo peor incluso todavía. La ciudad de Nueva York hizo punta con esta cuestión y le exigió a los maestros, a la policía,
y a todos los que trabajaban justamente del Estado de que se tenían que vacunar obligatoriamente, si no, no podían trabajar en el Estado. Eso ya directamente fue a la Corte Suprema terminó devolviendo esto diciendo no hago lugar, le voy a hacer caso al mandato de Nueva York, y el 27 de diciembre, en el último regalo que hace Di Blasio antes de dejar su intendencia de la ciudad de Nueva York, ahora está Eric Adams, justamente puso el mandato obligatorio para todos los empleados de las 184.000 empresas de la ciudad de Nueva York. Eso arrancó el 27 de diciembre, entonces ya eso también fue a la Corte Suprema y fue devuelto no haciendo lugar. O sea, la Corte Suprema hasta ahora está diciendo, señores, está el derecho a usted no se quieren vacunar, bueno, quédense en su casa, pero no pueden trabajar. Al principio las cuestiones de los trabajos eran sin goce de sueldo y después finalmente empezaron justamente a sacar gente de los lugares, ¿no? Claro. ¿Crees que, digamos, con este crecimiento de casos, existe el riesgo de que vuelva a colapsar el sistema sanitario o no? No, porque Nueva York y todo Estados Unidos aprendió la lección. Acá nadie lo agarró frío como nos agarró a nosotros en abril del 2020. Ya está todo preparado, los sistemas, están preparadas las camas. Nueva York y creo que todo el país se preparó justamente para alguna emergencia que estamos muy lejos de sufrir. Hay que tener en cuenta, abril del 2020 murieron 40.000 personas en un mes en Nueva York. Tendrán que recordar las imágenes dantescas de la gente apilada dentro de los camiones frigorífico porque no alcanzaba las morgues. Tremendo. Bueno, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, ¿no? Con respecto al turismo, ¿cómo están, Mauricio? ¿Están recibiendo mucha gente? Vino gente, sobre todo gente local, no tanta gente internacional, porque hay que tener en cuenta que ahora está la cuestión de tener la vacunación completa también para entrar a Estados Unidos, ¿no? Y hubo mucho turismo nacional, pero nada que ver con el 2019. Vamos a sacar el 2020, obviamente, que no hubo punto de comparación, que fue todo virtual. Por ejemplo, el festejo de Año Nuevo se hizo con 15.000 personas elegidas, vacunadas, con barbijos, y no con el millón que uno estaba acostumbrado a ver en Times Square. Fue prácticamente virtual, no como el 2020, pero prácticamente virtual, ¿no? Suponés que Trump, vos recién lo mencionabas, ¿no? En una entrevista, ¿cómo está afectando esto políticamente a Biden, que por algunas cosas que leí había bajado bastante su nivel de aceptación? Y Donald Trump, sí, ¿lo ves posicionándose para volver a competir en una elección presidencial? Por supuesto que se va a presentar. Ahora, tiene algunos frentes que resolver. Por ejemplo, tiene la cuestión de los impuestos de Nueva York que lo lleva la fiscal Leticia James. Eso ya es un tema donde infló sus propiedades, pero después justamente le pagaba los impuestos de muchísimo menos, desinflando el valor de sus mismas propiedades, ¿no? Después está la cuestión de lo que pasó el 6 de enero, el intento de golpe de Estado. Hoy, casualmente, uno de los policías, es el cuarto, está demandando justamente directamente al expresidente de la Nación. Ahora, todas estas cuestiones de la justicia, si no se hacen antes de la primaria del Partido Republicano, realmente yo no creo que pase absolutamente nada después de eso. Cuando empiece la primaria del Partido Republicano y sea el candidato, aunque sean las internas, me parece que la justicia, hasta que no termine todo el proceso, realmente no va a parar. En cuanto a Biden, sí, bajó porque hay que tener en cuenta que hay una inflación. Hasta hace pocos meses atrás las personas recibían un cheque de $600 semanales todos en Estados Unidos y obviamente eso generó una inflación. Pero bueno, también me parece que la cuestión de Afganistán no le hizo muy bien en su momento en la opinión pública, pero bueno, ahí está entre muchas aguas tratando de manejar la cuestión, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Como siempre, toda la información. ¿Ahora te vas a dormir ya? Chico, me corresponde, ¿no? Corresponde, creo. Sí. Abrigate bien, ponete triple manta y a descansar. Quizá me pongo la bolsa de agua caliente, me pongo un mate cocido y a la cama. Excelente. Chau, chicos. Un abrazo grande como siempre. Muy bien, bueno, vamos a hacer una tendencia retro, en este caso que nos va a sorprender nuestra producción.